volviste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Dios le bendiga, estimados amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial un día más que nos permite para adorar y exaltar su santo y bendito nombre. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean derramados abundantemente sobre sus vidas. El Espíritu Santo de Dios sea tratando de una forma muy especial en la vida de cada hombre y de cada mujer. Uno de los anhelos constantes de nuestra vida debe de ser encontrarnos con Jesucristo y reconciliarnos totalmente. La verdadera razón del hombre sobre esta tierra es crear arrepentimiento y convicción en su vida de creer que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos salvación. De inmediato vamos a leer una porción bíblica en el capítulo 10, versículo 22 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor así: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Bendiciones en el amor del Señor a todos nuestros hermanos y amigos que escuchan el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. El Señor sea derramando la porción de su espíritu sobre sus vidas. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en los diferentes
puntos de la ciudad de Jinotega, de norte a sur, de este a oeste. Dios continúe bendiciendo su vida y sea derramando la porción de su espíritu. Exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial porque Él ha sido bueno en todo momento. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Eres nuestra ayuda, eres nuestro consuelo. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas. En el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de ti. Eres el Adonai, el Todopoderoso, el inconmovible. Oh Dios mío, antes que se formasen los montes, tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. Dice tu palabra, Señor, tú eres grande y misericordioso para los que en ti confían. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Oh Dios mío, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres el que nos das victoria y aliento en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Oh Dios mío, llena nuestras vidas a través de tu poder, a través de tu Santo Espíritu. Avívanos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Ministra la vida de cada oyente, de cada hermano, cada amigo que está ahí en sus hogares. Que tu palabra transforme la vida de los hombres, de las mujeres. Que restaure al caído, al descarriado, al que está tribulado. Que sean rotas las cadenas y las ataduras de aquellos que están angustiados. El que está padeciendo cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda fuerza de las tinieblas y le echamos fuera por el poder de la palabra. Creemos, Señor amado, que tú eres grande y eres misericordioso. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a escuchar la alabanza, Una llaga podrida, en la voz del dúo Noé y Ruth Campos. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí? La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz
Dios continúe bendiciendo sus vidas. En este feliz día, el Señor derrame de la porción de su Espíritu sobre cada oyente. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a escuchar la siguiente alabanza para complacer a todos nuestros oyentes. Hay una senda en la voz del grupo Trío Visión de Jesús. Dios continúe bendiciendo sus vidas en esta hermosa hora. El Señor derrame su presencia sobre todos nuestros amigos y hermanos oyentes, a los que nos siguen en redes sociales, a los que están por el área del mercado. Dios continúe bendiciendo sus negocios, a los que están laborando en sus puestos de trabajo. Ahí la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre sus vidas. Vamos a escuchar la última alabanza en la voz de los hermanos Alvarado. Cristo volverá. La palabra de la cruz. Amigo
a levantar sus santos que estén arrepentidos. Cristo volverá. A las puertas está y muchos dudarán que Cristo volverá. Las plagas ya se acercan, lo dice su palabra. Si tú no te arrepientes, la destrucción te aguarda. Cristo volverá. A las puertas está y muchos dudarán que Cristo volverá. La palabra de la cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas. De inmediato vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había condenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amado Padre Celestial, que está en la gloria y en todo lugar, estamos delante de ti, Señor, sabiendo que tu palabra es viva, es eficaz y que llega hasta lo profundo de nuestra alma. Es una espada de dos filos
que atraviesa y llega hasta los tuétanos. Que solamente la voz y la voz de tu espíritu sea escuchada a través de la onda herciana de esta radio. Que todo poder del enemigo, toda acechanza del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, le sujetamos por el poder de la palabra. Declaramos, Señor, que todo lo que no es proveniente tuyo, Señor, le rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, que tu nombre sea glorificado en todo momento. Alabado es tu nombre, Señor. Amén y amén. El día de hoy estamos estudiando uno de los temas importantes de los hombres que conmovieron y transformaron generaciones. Juan Bautista arribó al período de los evangelios escritos, tantos como nos dicen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, de este hombre nacido de una mujer estéril llamada Elizabeth y de un sacerdote llamado Zacarías. La llegada de este joven es a través del momento cuando su padre está ofreciendo los rituales de sacrificio en el templo, y aquel día el ángel Gabriel llegó y él no creyó lo que el ángel decía de que su esposa iba a tener un hijo. Entonces, inmediatamente Zacarías quedó mudo y él pudo adquirir su voz hasta que ya estaba el nacimiento de este hombre llamado Juan el Bautista, porque así el ángel lo había anunciado, que ese era su nombre, porque era un hombre que Dios traía y había roto el silencio de 400 años donde el pueblo no había escuchado la voz de Dios, sino que lo que había era el cumplimiento profético de hacía 800 años atrás, donde los profetas mayores, como fue Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, y los profetas menores, el complemento de 12 de ellos, nos narra el cumplimiento profético en los últimos 400 años para la nación de Israel. Pero Dios llega en su amor y su misericordia, y la luz llega a alumbrar en Galilea a través de la prédica de un hombre llamado Juan el Bautista a la ribera de lo que es el Jordán. En el pasaje anterior vimos a los 12 que se habían separado de Jesús para ir a predicar. Por esta razón, Marcos introduce aquí un relato que sirve de un modo como un paréntesis, donde los discípulos vuelven otra vez a juntarse con el maestro. Recordemos que el evangelio de Marcos, con él estamos estudiando el testimonio personal de Pedro, donde Pedro narra exhaustivamente lo que vino pasando al evangelista Marcos acerca del testimonio del ministerio de Jesús. Por lo tanto, es lógico este silencio que podemos encontrar en este tiempo, puesto que sus discípulos no pudieron ser testigos directos de este periodo. Pero aunque la escena tenga este carácter, perfectamente podemos recordar que cómo comenzó el ministerio en Galilea Juan el Bautista y fue encarcelado. Marcos 1:14. Y ahora, después de la muerte de Juan, es cuando Jesús envía a 12 de sus discípulos para que continúen el ministerio. Algunos estudiosos nos dan a conocer de que incluso los discípulos que tomó nuestro Señor Jesucristo ya habían andado con Juan el Bautista en su predicación. Además, estos pasajes, los paralelos, nos dan a conocer la identidad de Jesús acerca de las diversas opiniones que había en todo el pueblo de Israel. También nos dan la información de que debemos de entender cuando en el próximo pasaje nuestro Señor Jesucristo en Marcos 6:34, a través de la alimentación de los 5,000, nuestro Señor siente compasión por su pueblo. El pueblo está totalmente como unas ovejas sin pastor, nos dicen. Y esto nos servirá también para contrastar el carácter
de Jesús como el rey legítimo de Israel. Claro, Jesús tenía sus credenciales mesiánicos. Su reino no era establecerlo sobre la tierra. Su reino era espiritual y consistía en establecerse en el corazón de cada hombre, en el corazón de cada mujer, ser transformado, ser cambiado, ser renovado, que se apartaran de las veredas torcidas y buscaran el camino de salvación. Esto es lo que nuestro Señor realmente trata con cada persona, con cada ser humano. Él no quiere venir a transformar tu estatus, porque Él no lo ha dicho de esa forma. Hay muchos cambios en nuestras vidas que nosotros los queremos, pero solamente van si la voluntad de Dios desciende sobre nuestras vidas. Yo quiero decirle que este hombre profeta llamado Juan el Bautista no le fue tan bien en su compromiso con extender el reino de Dios. Para que pudiera salir nuestro Señor Jesucristo a predicar en el ministerio, entonces tenía que morir Juan el Bautista. Hay varias referencias a Herodes en el Nuevo Testamento y es importante identificarlo bien para no confundirnos. Herodes el Grande fue el rey en los días del nacimiento de Jesús, quien ordenó la muerte de los niños en Belén, Mateo 2:13 al 16. Todos los niños menores de 2 años tienen que morir porque el rey se volvió loco, porque los reyes magos no regresaron para traerle el mensaje que dónde estaba el niño rey que había nacido. ¿Ustedes se acuerdan? La historia bíblica nos comprende y nos da a conocer acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la historia bíblica nos da el arranque y la base del análisis contemporáneo en el tiempo, donde se cree que 6 meses era mayor Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a la historia bíblica, podemos ver que totalmente Juan nace alrededor de una temporada diferente, y nuestro Señor Jesucristo en el ámbito del calendario hebreo o judío no nace en un mes de diciembre, sino que Él nace de una espontaneidad en el tiempo de marzo o abril, mientras que Juan Bautista nació en la temporada de Sukkot, que abarca lo que tiene que haber en el mes de septiembre y octubre. Entonces podemos ver de que lo que nos han contado todo el tiempo de que hay una temporada de que Jesús nace en diciembre, no existe. Tal historia no existe en la Biblia. Lo que se cree es un estudio y análisis contemporáneo del tiempo en que estaba el rey Herodes en la temporada del año 3 al año 33 que existió nuestro Señor Jesucristo, abarcando esos periodos, y en los análisis geológicos de la tierra se puede descubrir en la historia según los rasgos antes descritos. Pero quiero decirle que lo más importante no es el día que Jesús nació de una virgen. Lo más importante es el día que Jesús nace en su corazón para librarlo de la condenación eterna y para librarlo de todo lo que viene sobre este mundo. Eso es lo más importante, porque si Jesús nació y usted no se arrepiente, entonces totalmente la palabra dice que el que no le acepte en su corazón y le rechaza ya ha sido condenado, dice la palabra. Y no es que Cristo te condene, porque Él quiere que todos se arrepientan, pero la decisión la dio Dios para que el hombre escoja entre el bien y el mal. El Señor le dijo: de todos estos árboles del huerto puedes comer, menos de ese que está en ese lugar. Y el hombre desechó los otros árboles y comió del árbol que Dios había dicho que no comiera. Entonces Dios ha tratado con la vida del hombre de generación en generación. A su muerte el reino quedó dividido en aquel lugar. Dice que las 3 partes de los hijos del rey Herodes estaba Arquelao, Antipas y Felipe.
Antipas asumió el nombre dinástico de Herodes cuando comenzó a reinar en Galilea y Perea. Este es el Herodes del que trata nuestro pasaje bíblico que estamos leyendo. O sea, este Herodes fue el que, por sus pasiones vergonzosas, porque Dios no existía en su corazón, porque era un hombre desenfrenado, lujurioso, lleno de poder, pero descontrolado de su cabeza, las mujeres lo dominaban. Inmediatamente la locura explosiva de aquella joven danzando y haciendo un baile mundano frente a un cumpleaños. Entonces llega el momento de que el rey ni siquiera tenía inteligencia para pensar y crear una palabra donde mismo él amplió y dijo que hasta su reino lo entregaría. Sépalo, la locura y el desenfreno de una persona que no tiene dominio propio y se deja llevar por las pasiones, la lujuria, la carne, la fornicación, el adulterio. Muchas personas llegarán al fracaso de esta forma por no tener control y dominio propio sobre sus placeres. Eso es todo lo que pasa. Este rey, en aquel momento, Herodes, comenzó a reinar. Y este es el Herodes que estamos viendo en este pasaje bíblico. Aunque Marcos lo describe como rey, en realidad siempre aspiró a tener este título que había llevado su padre. Marcos utiliza la palabra rey en el sentido en el que se conocía popularmente como Herodes el tetrarca. Este Herodes oyó la fama de Jesús. Él había mandado a matar a Juan el Bautista y su cabeza había sido llevada en una bandeja. La joven tomó aquella cabeza y se la llevó a la madre. Qué triste, qué doloroso, pero allí había llegado al final el ministerio de Juan el Bautista. Aunque el evangelista Marcos no da detalle acerca de los discípulos y su gira por Galilea predicando, él nos describe el impacto sobre la nación. El nombre de Cristo se había hecho notorio. Ese hecho da testimonio de la fidelidad con la que cumplieron su ministerio ensalzando el nombre de Jesús. También notemos que el evangelista nos presenta este impacto sobre la gente a través de los ojos de Herodes. Esto es interesante porque tanto Jesús como sus discípulos predicaban que el reino de Dios se había acercado. Pero Herodes, el rey, en ese momento, su bajeza moral, como vemos, este rey Herodes, en este pasaje nos evidencia mucho que aunque era el rey, estaba totalmente lleno de todos los placeres mundanales, de todos los deseos carnales y totalmente su corazón estaba alejado de Dios. Cuando Juan el Bautista apareció en Israel llamando al pueblo a prepararse para la venida del Mesías, a Herodes no le habían gustado las exigencias morales que predicaba y decidió silenciarlo, encarcelándolo primero y quitándole la vida al final. Pero ahora estamos descubriendo que la muerte de los siervos de Dios no puede ser silenciada. Si una persona muere, inmediatamente Dios levanta a otro para que hable y testifique su palabra. Me recuerdo de aquel joven que siempre dijo no. Le hicieron grande oferta y él dijo no, porque en su corazón estaba servir a Dios. Estoy hablando de un joven misionero inglés y dice que este joven se fue de misiones a la China. Inmediatamente cuando había guerra con los japoneses, fue capturado por los japoneses. Él murió en los campos de concentración de los japoneses, pero ahí la palabra de Dios llegó a los soldados en ese lugar para ser transformados y cambiados. Es que el amor de Jesús es tan grande, es tan poderoso, es tan que traspasa los límites y las fronteras, y llega la transformación del hombre de una o de otra forma. Ahora estamos descubriendo que la muerte de los siervos de Dios no puede silenciar el mensaje de Dios.
Y con Juan ocurrió como con Abel, quien fue asesinado por su hermano, y de que Dios da testimonio de su fe, y muerto aún habla por ella. Hebreo 11:4. Habían prendido a Juan por causa de Herodías. Herodías era la mujer con la cual se había casado Herodes. Herodes se había casado con una hija de Aretas, rey de Damasco, pero se divorció de ella para volverse a casar con Herodías, que era la mujer de su hermano Felipe. Este acto de vergüenza delante de todo era una inmoralidad, llamado comúnmente como adulterio. Esto mereció la denuncia firme de Juan el Bautista y le acarreó el odio asesino de Herodías. Vea qué triste esta situación. Cuando las personas se levantan a predicar la palabra de que te arrepientas y te conviertas del mal camino, que busques la puerta estrecha, que dejes los pecados, que busques del Señor, que dejes la vida viciada, porque eso solo trae frustración y condenación eterna al hombre, todo mundo te odiará. Comienzas a predicar un evangelio de mentira, de dinero, de plata, de que puedes vivir como te da la gana, con tal que traiga los diezmos. En carrera, la gente volando dinero, pero más saben de que van camino a la perdición. Porque la gente hoy a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. A la voz de Dios se tapan los oídos y no le quieren escuchar. Otros ya llegó la amnesia a sus oídos, que escuchan la palabra y no les mueve nada su corazón, porque su alma está totalmente cauterizada y alejado de la gracia y de la gloria de Dios. Muchas personas pueden decir son cristianos, pero no ha habido una genuina conversión en su vida, no ha habido convicción. Lastimosamente, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, estas personas pueden pasar muchos años en la banca en una iglesia y no ha habido cambio, pues también hay posibilidades de que vaya por el camino de la perdición, porque el camino de Jesucristo es diferente. En nuestras vidas tenemos que arrancar de nuestras vidas la raíz de la maldad, la raíz del odio, de la envidia, del engaño, de la hipocresía, de todo lo que no es agradable a Dios. Hay que sacar de la vida de uno todo lo que impide entrar en el reino de Dios. Y hay muchas cosas que aún dentro de la iglesia se están practicando. Estas son abominables delante de Dios. La palabra nos dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, porque el Señor no comparte su gloria y no comparte su visión. Algunos creen que contaminarse con un minuto de ir al pecado a escondidas, creen que no es pecado. Yo quiero decirte que aquel día el rey Nabucodonosor mandó a tocar todos aquellos instrumentos para que la gente se adorara aquella estatua que había levantado de 27 metros. Y aunque estos personajes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban a 2.400 kilómetros, 1.500 millas fuera de su nación, ellos prefirieron agradar a Dios y prefirieron recibir la palabra a la cual el rey le dijo: si ustedes creen en Dios, pues que ese Dios les libre de lo que ha de pasar. Así Sadrach, Mesach y Abednego fueron al horno de fuego, pero Dios nunca lo desamparó, porque aquel que invoque el nombre de Dios nunca será avergonzado. Quiero decirle que Juan el Bautista pasó a una eternidad, pero Dios Padre levantó a Jesucristo para llevar el mensaje de arrepentimiento, para que la nación volviera a Dios. Aunque la palabra nos dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, cuántas veces yo te quise arrullar como los gallinas arrullan los polluelos y no te dejaste. ¿Sabe? Dios en su amor es tan grande. Al hombre le da oportunidades, al hombre lo llama 1, 2, 3 y después te sacude como el trigo y después comienzan a pasar a actividades en tu vida. Te viene una enfermedad, te viene una dificultad, te llega un accidente, te quitan el trabajo. Entonces puedes entender que quien te está diciendo es: yo soy tu creador, yo soy el que te llamo, yo fui el que te elegí antes de la fundación del mundo, yo soy el que tengo propósitos divinos para tu vida. Así
la palabra nos narra los propósitos de Dios sobre la vida de Juan el Bautista, un hombre espectacular, predicador, evangelista, profeta en la palabra, anunciando el evangelio del reino, donde muchas personas se arrepentían. Marcos nos dice que Herodes había encarcelado a Juan el Bautista. Pero también nos dice de cómo fue la muerte de este hombre. Aunque a Herodes le gustaba escuchar a Juan, esto no quiere decir que estuviera dispuesto a hacerle caso. Así hay muchas personas hoy en la iglesia, escuchan la palabra, pero no significa de que están obedeciendo a la palabra. Yo quiero decirle que hay muchos de que ahí escuchando la palabra y no hay convicción y no hay transformación en su vida, se van a quedar escuchando las palabras, porque la persona que está predicando y vive una vida de obediencia delante de Dios, sabe, llegará el momento de que al sonar de la trompeta, Dios mandará a reunir a sus escogidos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos seremos transformados en cuerpo incorruptible y estaremos en la gloria de Dios Padre. Pero para esto tiene que haber transformación, para esto tiene que haber cambio, para esto tiene que habitar el amor de Dios Padre en nuestras vidas. Y si a alguno le gustan las cosas del mundo, el amor de Dios Padre no está en su vida. Y si no hay amor en nuestras vidas, significa que no hay fruto del Espíritu de Dios. Toda persona que no ha nacido del agua del Espíritu no puede ser transformado y cambiado en ser un creyente genuino. En la realidad, el caso de Herodes a nosotros nos narra lo que la palabra nos dice de que estas personas habían abandonado la moral, los valores y se habían sido arrastrados a través de la perdición. El pueblo estaba siendo dirigido por un hombre y por una mujer que eran adúlteros, ¿sabe? Algunos hoy en día, tantas circunstancias y dificultades, hacen lo contrario. Aún en nuestra iglesia hay gente que está viviendo de esta forma y delante de Dios la palabra nos señala que esto se llama adulterio. Y el adulterio no solo es espiritual, sino es también conyugal. Y esto es triste porque la palabra te lleva al apóstol Pablo, donde dice que la persona, si se separa de su compañero, que se quede solo. Y si no, que se perdonen y se vuelvan a reconciliar. No te dice otra versión la palabra. Dios es grande y es misericordioso. La hija de Herodías danzó y agradó a Herodes. Pero Herodes, aunque poderoso y astuto, sin embargo era débil. Estaba gobernado por sus pasiones incontrolables. Decidió entregarle la cabeza de Juan debido a su gran lujuria que él tenía. Aquella noche de fiesta, de alcohol encendido, de pasión descontrolada, hizo de que provocara el crimen de dar muerte a Juan el Bautista y entregar a Juan el Bautista en una bandeja. El evangelista nos quiere dar a conocer que Herodes era un hombre grande porque era rey, pero era un hombre pequeño porque su carácter era débil, dominado por los placeres del mundo y por las mismas mujeres. La mayoría de los reyes en el antigua historias, los periodos monárquicos, la mayoría de ellos caían porque eran atraídos por grandes mujeres. La única historia de que vemos de que hubo un rey que murió muy pronto porque fue envenenado, según la historia, fue Alejandro el Grande, que este hombre, la misma historia dice que no tenía amor para las mujeres. Dios es grande y es misericordioso. La finalidad del evangelista es contrastar el rey humano con el de Cristo. Tanto el carácter como la obra, Jesús es el rey de que la humanidad necesita.
La conciencia de Herodes. Herodes tenía una conciencia culpable. Había matado injustamente a Juan el Bautista y su conciencia no le dejaba tranquilo. Así que cuando escuchó la fama de Jesús, inmediatamente sus sentimientos de culpabilidad se activaron. O sea, Juan Bautista estaba muerto y estaba en su lugar, pero ahora revivió otro. Así es, la palabra de Dios no se puede callar. Dios siempre levantará personas que estén predicando. Si en determinada parte una persona muere, Dios levanta a otro para que siga la obra. La tarea ardua de predicar, del evangelismo, del pastorado, de lo que sea, Dios está preparando y capacitando hombres y mujeres para llevarlos a la obra de Dios, para llevarlos a los campos, porque eso es lo que Dios pide, de que oremos para que Él pueda enviar obreros a la mies. Muchas personas viven también bajo la voz acusadora de su conciencia. Tal vez hicieron cosas en lo oculto, pecaron, fornicaron, mataron, hicieron adulterio en lo escondido. Algunos que están viviendo su vida, supongamos dentro de Dios, pero alejados de Dios también, porque su pecado lo aleja. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que necesita es el arrepentimiento genuino en el corazón de cada hombre, en el corazón de cada mujer, de que tu conciencia no tenga de qué tener temor. Cuando vienes a Cristo, Cristo Jesús nos lava y nos limpia con su sangre preciosa, nos da una liberación a través de la confesión que tenemos delante de Él y nos da vida eterna. Ya hemos comentado de que fue encarcelado injustamente y ejecutado Juan el Bautista. Después Herodes quiso matar a Jesús durante su ministerio. Lucas 13:31. En vísperas de la crucifixión, tuvo la ocasión de encontrarse con Jesús y su único interés era el de verle hacer alguna cosa asombrosa. En esta ocasión el Señor se negó a hablarle porque Herodes había silenciado la voz de Dios en su corazón. O sea, muchas veces podemos creer como Sansón, el Espíritu de Dios está en mi vida, pero cuando comienza la acción, Dios, ¿qué tiempo se ha alejado totalmente de la vida? Esto es para todas las personas que Dios le habla constantemente. Llegará el momento de que si no quieres escuchar la voz de Dios, Dios permitirá de que tu corazón se endurezca para que mueras en condenación. Así le pasó al faraón. Dios endureció su corazón y este hombre rotundamente se perdió, porque no hay registro de que él se haya arrepentido o se haya convertido al Dios de los hebreos. Asimismo, Dios nos habla continuamente de que Él quiere transportar nuestras vidas a otro nivel, a otro momento especial y llevarnos a entender que solamente las consecuencias del pecado nos alejan de Dios. Pero Cristo Jesús, a través de su muerte, su resurrección en la cruz, vino a reconciliarnos y nos dijo y nos da autoridad y abolió todo pecado, toda maldición, haciéndonos libres, nos dice el Evangelio de Juan 8:36, y de esa forma podemos acceder en oración porque hemos sido libres a través de su muerte y resurrección, a través del lavamiento de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la muerte de tantos hombres que predicaban la palabra del Señor ha sido muy dura. La mayoría de los siervos fueron acosados por mujeres. Nos acordamos del caso de José. Fue acusado por la esposa de Potifar para ir a caer en una celda, pero Dios de ahí lo sacó y se glorificó. También podemos ver a Elías perseguido a través de Jezabel, la cual había prometido de que quería ver muerto al profeta. Miramos inmediatamente
en lo que es Primera de Reyes 19, 1 al 2, Primera de Reyes 21, 25. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, miramos una mujer llamada Herodías pidiendo la cabeza del Juan Bautista, el profeta, en una bandeja. Asimismo, el Señor nos habla que Él tiene propósitos especiales para cada persona. Dios tiene preparado un lugar especial para todos sus siervos en la gloria, mientras que los impíos sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto está en 2 de Tesalonicenses 1:9. Aquí hoy es el día aceptable, nos dice la palabra. Hoy es el día de acercarnos al Señor. Hay salvación para todo aquel que se acerca, porque Jesucristo todavía está como el abogado defensor para pelear tu causa y para darte un dictamen a favor tuyo. Pero el día que Él esté en el tribunal, ahí ya no podrás comparecer, porque Él será un juez y ahí nada más estará escrito quiénes van a estar en su gloria y quienes van a ir al lugar de tormento. Estimado amigo y hermano, es momento de afinarnos y ponernos en la brecha, en el lugar idóneo donde Dios quiere. Y usted que no ha aceptado a Cristo, acercarse al Señor, alejarse de sus pecados y buscar a Jesucristo. La salvación es individual. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Oramos para irnos despidiendo. Amado Padre Celestial, te doy gloria y te doy honra. Gracias, Señor, porque ha sido predicada tu palabra, Señor. Llena la vida de cada amigo y de cada hermano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, estimados hermanos.